Hola, ¿cómo están? Soy Matilde Burgos y les quiero dar la bienvenida a la entrevista de CNN Chile. Hoy me acompaña el Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar, historiógrafo social y político, quien este fin de semana hizo arder Troya en el Partido Comunista y en la izquierda en general, tras sus palabras sobre Camila Vallejo. Don Gabriel, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Si Camila Vallejo es suficientemente inteligente, debe abandonar el Partido Comunista. Esa fue la frase de la discordia. ¿Qué le parece este aluvión de críticas que ha tenido durante este fin de semana a través de los diarios, de la prensa, en Twitter, las redes sociales han ardido prácticamente por sus palabras? ¿Qué me parece? Que me parece que no se leyó bien la entrevista que me hizo el periodista del Mercurio, que no es solo esa frase que se sacó, ¿verdad?, y se infló y se hinchó, sino el conjunto de cosas que él me preguntó y que discutimos en esa oportunidad y que incluyeron varios problemas de fondo. Sí. Es a raíz de esos problemas de fondo que surgió el nombre, por propuesta del periodista, de Camila Vallejos. Entonces, pero ahí se hace un análisis igualmente interesante sobre esta figura que surge el año pasado en las movilizaciones sociales, que es Camila Vallejo, y que hace resurgir un poco a lo que es el Partido Comunista. Pero el Partido Comunista, dice usted, está dirigido por viejos, entre comillas, personas mayores, y si ella es inteligente, debería irse. Pero ¿el Partido Comunista tiene derecho a renovarse o no es Camila Vallejo la persona que debe renovar este partido? bueno, es que hay que partir de la idea matriz que estábamos conversando ayer. La idea matriz de fondo, no ayer, perdón, cuando me hizo una entrevista este periodista, la idea matriz era cómo se hace política hoy, ¿no? Entonces, la idea central que discutíamos es que los movimientos sociales hoy están haciendo política de una manera distinta como se hizo antes del golpe en Chile, ¿no? Y digamos, muy distinto a la política tradicional. Porque la política tradicional todo se hacía a través de los representantes. Los políticos eran los representantes que a su vez estaban dentro del Parlamento aceptando una constitución política que pudo haberla hecho cualquier persona, pero aceptaban la constitución política. En cambio, hoy día, con la aparición de los movimientos sociales, la tendencia en todas partes del mundo, y no solo en Chile, ¿no?, es que los movimientos sociales se autorrepresentan. Y por tanto, han perdido la confianza, y todas las encuestas lo revelan así, en Chile especialmente, la confianza, la confiabilidad, la credibilidad en el sistema político, en los partidos políticos y en los políticos mismos. Todas las encuestas de los últimos 5 o 6 años en Chile revelan que la ciudadanía tiene un 90% y más de no credibilidad en los políticos y en los partidos políticos. Ese es un hecho ya comprobado, un hecho de realidad. Pero como tenemos un sistema actual de partidos políticos, esos dirigentes que surgen de estos movimientos sociales, si quieren llevar su voz y canalizarla a través del sistema que hay actualmente, se convierten en políticos. Y le quiero, para terminar, la idea de Camila Vallejo, que quedó dando vuelta y que generó tanta crítica, cuál es su postura frente a ella y definitivamente definirlo y clarificarlo bien. ¿Cuál es lo que opina usted de ella y de esta renovación del Partido Comunista? Vuelvo a insistir, el problema no es ella, el problema es cómo se hace política hoy. Esa es la cuestión de fondo. Pero ella se sintió descalificada porque dice si es suficientemente inteligente, o sea, la cuestionaría un poco y también dice que es muy joven, que es geógrafa. Ya, pero entiéndeme lo que estoy diciendo. Porque no hay que sacar la cosa de su contexto y convertirla en un problema de una persona. Aquí estamos en un proceso de fondo, un proceso histórico que ha traído transformaciones y está trayendo transformaciones profundas en la política. Entonces estoy diciendo que los movimientos sociales tienden a la autorrepresentación y eso implica descartar a los partidos políticos. Exactamente, pero yo Pero ¿qué pasa en Chile? Que estamos regidos por una constitución que fue dictada por el terrorismo militar. Pero para cerrar, ilegítima. Para cerrar el capítulo, Entonces, Camila Vallejo, usted dice ¿por qué quiere volver siempre a Camila Vallejo? No, ese no es el tema. Porque ese fue el tema que generó la polémica. Llegar a ese caso. Sí. Estamos en una disyuntiva. Seguimos haciendo política a la antigua, a través de partidos que están desprestigiados, a través de un sistema político que es ilegítimo, que es producto de una dictadura, o hacemos política en relación a los movimientos sociales. Entonces, los movimientos sociales están buscando autorrepresentación. Entonces, ¿por qué se planteó el caso de Camila Vallejo? El periodista me preguntó, Camila Vallejo, ¿en qué línea está? ¿No es cierto? Y es obvio que está en el Partido Comunista. ¿No es cierto? Y el Partido Comunista
sin lugar a dudas, la ha tratado bien, la ha mostrado, la ha privilegiado, la metió en el Comité Central y le está haciendo la carrera política. ¿No en la misma vieja tradición. El Partido Comunista no es solo, yo lo dije así, no porque son viejos los viejos, sino porque su política es vieja. Su política es de la otra época. ¿Y entonces qué debería Porque hacer Camila Vallejo como dirigente joven? Es un partido que se declara de izquierda, revolucionario, comunista, que acepte la constitución ilegítima que dejó Pinochet, ya es un problema. Pero ellos están insertados en un sistema y buscan insertarse todavía Por más. eso quieren insertarse en una constitución de un Estado ilegítimo que la gente no quiere. Y tomaron una figura que era representativa del movimiento social y la quieren exactamente, tomar porque para revivir el partido. Ella se legitimó en el movimiento social, sin lugar a dudas. Por eso, lo que discutíamos ahí con este periodista, entonces ella está en una encrucijada. ¿Le sirve el partido? Puede hacer carrera a través del partido, ¿no es cierto? Sí. O puedes convertirse en un líder de un movimiento social que ya no reconoce partido. Tiene las dos posibilidades. Ella tiene las condiciones para hacer una cosa u otra. Eso es lo que dijimos. Sí. Por eso digo, es elocuente, sabe hablar, es inteligente. Ahora, no es, y eso lo preguntó el periodista y yo se lo dije, no es la líder que va a dirigir todo el proceso ahora. Porque es muy joven. Porque es muy joven. O porque hay otras más inteligentes que ella. No. Lo único que sé que a nivel de liceos hay toda una parvada, una camada de chiquillos que tienen una capacidad de pensar, de hablar fluidez como ella. Y eso no es bajarle el perfil a ellos, es demostrar hasta qué punto es alto el perfil de los estudiantes secundarios y universitarios. Pero estamos en otra época. Es toda una generación distinta. Es toda una generación distinta. Renovándose, que se pasó de los antiguos, de Michelle Bachelet, Camilo Escalona, hubo una generación de por medio que no pasó prácticamente nada por ello y ahora surgen estas nuevas generaciones que están haciendo y dando de qué hablar. El Partido Comunista, digamos entre comillas, ¿le es útil para renacer en este sistema partidario? Evidentemente el Partido Comunista ha estado tratando de incorporarse al sistema y repetir lo que hizo en la otra democracia. La democracia, la constitución política del 25 también era ilegítima. Los mismos comunistas en los años 20 lucharon contra Alessandri y esa constitución, pero al final entraron también dentro del sistema, aceptaron la constitución, y se parlamentarizaron y se convirtieron en clase política. Entonces ahora está haciendo lo mismo. Y podría convertirse... Por eso digo que es la vieja táctica de entrar al Estado para intentar cambiarlo legalmente desde dentro. Es una táctica derrotada en Chile desde el siglo XIX. ¿Pero podría convertirse ella en una nueva Gladys Marín, por ejemplo? Yo creo que sí, evidentemente. Dentro del partido podría ser perfectamente la persona que dirija la juventud y al final va a dirigir el partido. Pero usted la ve todavía muy joven. También puede hacer eso fuera del partido. Pero ¿qué pasa con los que están fuera del partido? Hemos visto movimientos sociales en Chile, en España, estábamos hablando antes de los famosos fuera de cámara de los indignados, que no tienen una representación partidista y puede que se pierdan. Estos movimientos sociales que surgieron el año pasado acá y que fueron tan fuertes, que pusieron sobre la mesa muchos temas de los que estamos conversando ahora, que han llevado a modificaciones legales, si no entran en esta línea de partido, ¿se van a diluir? ¿Hay que cambiar el sistema? Lo que pasa es que estamos acostumbrados nosotros a que la política esté monopolizada por la constitución vigente, aunque sea ilegítima, y por los partidos políticos que trabajan dentro de esa constitución ilegítima. Para nosotros la política es de los políticos y de los partidos. Pero hay otra política que, según muestra la historia, que no es la política por representación, que es la de los partidos, qué sé yo, es la política por soberanía. Y la soberanía es exclusiva de los ciudadanos. Son los ciudadanos que han salido a la calle, que han puesto los temas porque la gran de manifiesto sobre la mesa. La gran tarea política del ciudadano es cambiar la constitución política, cambiar el sistema, cambiar el Estado, cambiar el mercado, cambiar las estructuras. No hace política chica dentro del Estado y alrededor de la constitución. ¿Y usted ve posible ese cambio, un cambio tan grande? Si tenemos un 90% de la población que está planteando una crisis de representación de este sistema, si los estudiantes quieren cambiar la educación, los trabajadores de la salud, el régimen de la salud, los ingenieros forestales, el tratamiento del bosque nativo, los pescadores, la ley de pesca, Magallanes que quiere cambiar la redistribución de los ingresos que produce Magallanes, Aysén lo mismo, Calama lo mismo, Freirina está actuando,
¿Qué significa todo eso? Bueno, y le está resultando en cada uno de esos sectores. Hemos visto que las movilizaciones están logrando cosas. Claro, claro. Y además muy interesante porque en el caso de Magallanes hay una asamblea provincial ciudadana que no está en la Constitución. En Aysén hay una mesa social, una asamblea que no está en la Constitución. En Calama lo mismo, hay como 7 asambleas de este tipo, sin contar las asambleas comunales. Ninguna está en la Constitución. ¿Se fija? Y sin embargo el gobierno negocia con ellos y le han doblado la mano al gobierno, por lo menos 2 de estos. Entonces, estamos en presencia de un proceso, y esto es lo importante, un proceso que la ciudadanía se está autorrepresentando a través de asambleas locales, comunales, y podría tener más representación la ciudadanía. Hoy día se está hablando mucho, la semana pasada, ya desde principios de mes, el expresidente Ricardo Lagos está hablando de una reforma al sistema binominal. Le voy a preguntar su opinión al regreso de comerciales. Muchas gracias por acompañarnos. Hacemos una breve pausa y ya volvemos aquí a la entrevista de CNN. Esta es la entrevista de CNN Chile y esta noche estamos conversando con el historiador Premio Nacional de Historia Gabriel Salazar sobre política, movimientos sociales, dichos de Camila Vallejo, y estábamos hablando precisamente antes de irnos a comerciales sobre la reforma al sistema binominal, una reforma que están proponiendo los partidos políticos. Incluso hoy día se reunió el expresidente Ricardo Lagos con varios parlamentarios de la oposición, de Renovación Nacional, y es una condición de diálogo desde la oposición con el gobierno para llevar a cabo otras reformas al sistema político. ¿Le parece que cambiar el sistema binominal es una forma de lograr de que la gente se sienta efectivamente más representada y, en el fondo, ir paliando esta crisis que estamos viendo en las calles? Bueno, yo diría, e insisto, ¿no?, que estamos viviendo ya hace años una crisis de representación política y que es grave. Es grave. Cuando la ciudadanía en un 90% no cree, es grave, porque durante la época de Eduardo Frei Montalva o de Salvador Allende era todo lo contrario, ¿eh? La ciudadanía en un 90% creía en los partidos, creía en los líderes, pero ahora es todo lo contrario. Y eso hay que reconocerlo, es fundamental. Entonces, ¿y pasa por la reforma al binominal esta...? A eso iba, ¿no? Pero los estudiantes están pidiendo antes que eso la reforma de todo el sistema educacional. Los pescadores reforman la ley de pesca, ¿no sé? Todos están pidiendo reformas sectoriales, estructurales de fondo. Entonces hay un paquete, ¿eh? Y los políticos que intuyen que están con una crisis de representación, pero no la reconocen, hay una negación de la realidad, ¿eh? Tal como los pinochetistas no reconocen la violación de derechos humanos, los políticos no reconocen su crisis de representación. Entonces, para ganar puntos en su representatividad, van a presentar el cambio de la ley binominal, que va a mejorar las condiciones electorales, es una ley electoral, ¿no? Pero no va a cambiar la educación con eso. No va a cambiar la educación, pero la gente de la calle tal vez pueda sentirse más identificada con el político que está en el Parlamento. Son típicas reformas políticas de los políticos para ganar puntos en su representatividad. Pero no resuelven los problemas de fondo del país. ¿Cómo se soluciona entonces esta crisis de representación que define usted? Lo que están planteando crecientemente, no digo que ahora, crecientemente los movimientos sociales. Hay que tener presente, por ejemplo, que la Asamblea Ciudadana de Magallanes le envió ya hace cosa de un mes y medio, 2 meses atrás, no recuerdo la fecha exacta, una carta al presidente Piñera, y que no solo reanuda su presión para hacer ciertos cambios que le convenga a la región, sino que además dice, ya es tiempo de cambiar la constitución política, y por tanto caminar hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, cambiar todo el modelo. Y estos movimientos sociales, estas asambleas, se generan y se producen por un liderazgo político determinado. Digamos, esto le habría pasado igual a la expresidenta Bachelet, que tiene otro, digamos, sistema de gobierno y otro carisma, si pudiéramos decirlo así, no es un empresario. ¿O es la sociedad que cambió y le podría pasar igual si eventualmente volviera a llegar a la presidencia de la República? Lo que hay que tener presente, lo que conversábamos hace un rato, que desde más o menos 1968-69 en adelante, se ha ido produciendo una transición ciudadana por abajo, de la cual no se habla mucho, que ha consistido básicamente que la ciudadanía, especialmente la ciudadanía popular, tiende a autorrepresentarse para resolver los problemas.
Y eso ha ido increciendo. Partió con la idea de poder popular durante el gobierno de Frei y de Allende, siguió con las 22 jornadas nacionales de protesta contra el gobierno de Pinochet, ¿no es cierto? Reapareció el 2006 con el pingüinazo, reapareció el año pasado. Pero el pingüinazo, la expresidenta Bachelet lo aplacó. No, ella creyó, los políticos creyeron, no está aplacado. No se aplacó, o sea, no se resolvió el tema, siguió constante, pero ella sí logró aplacarlos y seguir gobernando, no salió 1 millón de personas a la calle, no le pasó a ella. Claro, del punto de vista que el gobierno se movió, hizo toda una serie de movidas, convocó un comité de 70 expertos, ¿no es cierto?, que al final no cambiaron el sistema educacional, porque no lo cambiaron, ¿no? Y por eso renació el movimiento estudiantil, y con mucha fuerza en el movimiento secundario, porque actualmente el movimiento secundario tiene un planteamiento más radical que la Confech, inclusive, en términos políticos puros. Entonces, por eso que los movimientos sociales están vivos, con la diferencia que ahora se han agregado los movimientos territoriales de las provincias y las regiones. Entonces tenemos 2 tipos de movimientos sociales. Los movimientos territoriales en Chile estaban dormidos desde comienzo del siglo XIX. Y para estos movimientos sociales un tipo de liderazgo distinto, como es el de la expresidenta Bachelet, como son políticos no tradicionales, pienso en lo que es la alianza Lawrence Goldborn, que no vienen del sistema político propiamente tal, son las personas que a lo mejor son las llamadas a presentarse como candidatos y a resolver estos conflictos. Bueno, a los políticos les gustaría hacer eso, siempre han hecho eso, ¿no? Por un lado, respetan y defienden la Constitución, aunque éste sea ilegítima, ineficiente y no representativa, y la defienden porque le garantiza su pega, es clase política, ¿no? Entonces, frente a los movimientos sociales que proponen el cambio de esa Constitución... ¿Pero qué le parece este tipo de liderazgo que es distinto? Por eso digo, los movimientos normalmente agarran el discurso de los movimientos sociales y dicen, lo vamos a hacer desde dentro del Estado. Pero en 200 años de historia, jamás los políticos han cambiado la Constitución desde dentro del Estado. Nunca. Nunca. Pensemos que Allende, con todo su movimiento revolucionario y todo el apoyo que tuvo, no cambió la Constitución y se suicidó por defenderla. Conversemos de eso. Hasta hace un par de semanas hubo un acto que recordaba y ensalzaba la figura del expresidente Pinochet. Han pasado 40 años y pareciera que no hubiera pasado el tiempo si uno ve ciertas imágenes. ¿Qué explica ese apasionamiento? ¿Usted cree que en cuánto tiempo más se puede superar una situación como esa? Bueno, cuando hay grupos que se constituyen como, por así decirlo, séquitos feligreses de una figura, y van convirtiendo en una especie de adoración de una personalidad, ¿no? Eso permanece por mucho tiempo. Hasta el día de hoy tenemos grupos que funcionan defendiendo a Carrera y atacando a O'Higgins, así como hay o'higginistas que suena absurdo. Pero son grupos pequeños. ¿Contribuyen los arrepentimientos de los que hemos visto? Bueno, esos grupos persisten. Los arrepentimientos ocurren en toda la gente que reconoce un cambio radical o una realidad concreta. Los hechos de violación de los derechos humanos están comprobados, están ratificados, están demostrados científicamente por el Senado norteamericano, por una cantidad de estudiosos norteamericanos que al abrir Estados Unidos sus archivos secretos después de 25 años han estudiado y eso está ultra requete recontra demostrado. Lo demostró la Comisión Rettig en Chile, los informes de la Valech, ¿no es cierto? Los jueces que han castigado, o por lo menos han enjuiciado a más de 200 oficiales de las Fuerzas Armadas chilenas. Es un hecho comprobado. Si hay un grupo que no reconoce eso, es porque hay un problema mental. Bueno, de los arrepentimientos vamos a seguir conversando luego de la siguiente pausa. Hacemos una pausa y volvemos en breves segundos. Gracias. Estamos esta noche junto a Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, conversando sobre política contingente. Estábamos hablando de los arrepentimientos que había manifestado el ministro Chadwick y Lavín luego de conversar un poco sobre la historia del gobierno militar. Y también estábamos hablando de la historia del PC, de Camila Vallejos. Es muy probable que ahora el PC, si la concertación se abre hacia la izquierda, tenga alguna posibilidad de volver al gobierno. ¿Qué le parece ese hecho a usted? Bueno, si todo se mantiene dentro de las mecánicas políticas que plantea la Constitución ilegítima del 80, insisto en eso, que dejó Pinochet,
y vamos nuevo a un periodo electoral como todos los anteriores, lo más probable es que esto se resuelva con la candidatura de Michelle Bachelet. ¿Eso le pareció obvio luego de la carta que mandó a la Junta de la ADC? Yo diría pues, que simplemente viendo las encuestas es la persona que tiene más aceptación, digamos, de la ciudadanía dentro del naipe de candidatos posible por parte de la concertación. ¿Y qué le parece esa figura en el escenario político que hay ahora con estos movimientos sociales? ¿Va a poder gobernar como lo hizo hace 4 años atrás? Yo creo que eventualmente en el caso que saliera, porque tampoco está dicho que pueda ser electa si se le pone por el otro lado otra persona con atributos similares a ella en términos de empatía, de cercanía. ¿Es posible que se pueda gobernar? Yo creo que hay dos cosas importantes. Ella tiene un capital político propio como persona, ¿no? por prestigio, por simpatía, por lo que sea. No porque hizo un gran gobierno revolucionario. Ella, como persona, tiene un capital político. Y eso le garantiza, por tanto, un cierto éxito en las elecciones futuras. Pero por otro lado, y yo miro las cosas más bien por el lado de los procesos históricos, los procesos sociales, más que por las personas. Estamos enfrentados a una coyuntura histórica donde se está resolviendo este problema. ¿Cómo hacemos política? ¿Todavía dentro de una constitución ilegítima o por la vía de los movimientos sociales que se autorrepresentan? ¿Está la misma disyuntiva Camila Vallejo? Yo creo que es la misma disyuntiva. ¿Y cuál es su consejo? Yo no aconsejo a nadie. Yo digo nomás que están enfrentados a ese dilema y si quieren tener una legitimidad total con las bases sociales, debieran asumir el movimiento social en toda su lógica. Y no repetir, digamos, mecánicas políticas antiguas que ya se ve que no funcionaron en la otra democracia, menos en esta. Porque este modelo neoliberal es el modelo neoliberal más extremista que hay en el mundo, o sea, ya no puede ser más extremista. Entonces, intentar hacer desde dentro de este modelo lo que se intentó hacer con el otro modelo liberal chileno y fracasaron todos, ¿no? Yo creo que es repetir un cuento viejo. ¿Y esta crisis de representación cómo se resuelve entonces? Yo creo que la única posibilidad sería que los partidos no es que se disuelvan, sino que se sumieran hacia abajo y aceptaran la dinámica que ahí funciona, en base a asamblea, participación ciudadana, consensos, ¿verdad?, voluntad soberana ejercida por parte de la ciudadanía, ¿no? Y no formar clases políticas que se autorreproducen a sí mismas, ¿me fijas? Y en el fondo destruyendo los mecanismos legítimos de representación, ¿no? Entonces, si hacen eso, santo y bueno. Yo por mí, feliz, en particular, se disuelve dentro del movimiento social y es la dinámica del movimiento democrático, qué sé yo, soberana, la que dirige la política, ok, fantástico. Pero las líneas si parecen que no tienden hacia eso. No, los partidos políticos de la vieja guardia, ¿no?, consumen más energía en mantenerse ellos, ¿eh?, como clase política, que en dirigir el desarrollo de un movimiento. Ok, muchas gracias por estar con nosotros, por hacer este análisis. Muchas gracias a Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, quien ha estado en la entrevista de CNN Chile. Gracias a ustedes por acompañarnos y sigan en nuestra sintonía. Hay más noticias.